Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos y cada persona en este, en este mundo intelectual que nos va a escuchar. Hoy vamos empezando un nuevo proyecto, el proyecto que se llama Estudio Libre sobre Fundamento Bíblico, un estudio que es para todos. Sabemos que todos necesitamos de la palabra de Dios, del sustento espiritual. Eh, Aquí también tengo a mi compañero. Muy buenas noches, querido compañero. El día de hoy empezamos este nuevo proyecto, el proyecto de estudio libre sobre fundamento bíblico. Yo quisiera hacerte una pregunta, compañero. ¿Por qué estudio libre sobre fundamento bíblico? Pues muy buenas noches, hermano, compañero. Como usted dice, para honra y gloria de Dios, estamos aquí para que mucha gente que no conoce sobre la verdad de Dios bíblica, porque todo estudio tiene que ser conforme a un estudio profundo, bíblico, para discernir, entender, comprender y sobre todo para conocer qué es la voluntad de Dios. Usted me hace una pregunta, compañero, ¿por qué estudio libre sobre fundamento bíblico? Porque sabemos muy bien que en muchas religiones no es cuestión de criticar, ni mucho menos cuestión de poner lo que uno piensa o quiere, sino es cuestión de que entiendamos que la palabra de Dios está por encima de cualquier potestad, cualquier creencia, enseñanza, evangelio que el mundo tiene. Y por lo mismo, estudio libre sobre fundamento libre es libre de no dejarnos guiar sobre algo que alguien nos dice que no haya fundamento. Libertad que tenemos que tener como Dios lo demanda por medio de su palabra, así como los profetas, todos y cada uno de los profetas, Dios los instruyó para que ellos pudieran decir su verdad, su palabra, sobre una verdad sólida. Esa libertad tenemos que tenerla conforme a lo que Dios nos hace comprender, entender lo que es su verdad bíblica. Y el fundamento es una base sólida, espiritual, sobre enseñanza, lo que es su verdadera voluntad. Sabemos que la libertad usted nos da a conocer por medio de su palabra, como nos dice Juan 8:32. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, libres de esclavitud espiritual, libres de falsa enseñanza, falsa religión, libres de creencias y de sabiduría humana. Usted es el único que ve el corazón, quien está disponible para aprender de usted y sobre todo, el aprender de usted es dar a conocer conforme a lo que usted nos hace entender, discernir por medio de un estudio profundo bíblico. La base que nosotros podemos agarrarnos es conforme a su palabra sobre las sagradas escrituras, que es la Biblia, compañero. Muy bien, muy bien. Vemos que va a ser un estudio muy importante, ¿verdad? Muy interesante, por así decirlo. Va a ser un estudio en que muchas personas vamos a aprender y a crecer porque sabemos, compañero, que la tecnología nos está alcanzando y quisimos hacer este proyecto porque si hay videos sobre a veces gente haciendo cualquier cosa, X actividad, ¿por qué no alimentar a las personas con el Espíritu y la palabra de Dios, verdad? Entonces ya vimos por qué estudio libre sobre fundamento bíblico. Ahora, compañero, quisiera yo preguntarle, bueno, ahí hice una pequeña respuesta. ¿Qué tan importante es estudiar la Biblia? Yo le puse más o menos así, dice, estudiar la Biblia es fundamental porque se considera la palabra inspirada de Dios, ofreciendo guía divina, propósito de vida y sabiduría práctica. Permite conocer el carácter de Dios, fortalecer la fe, resistir tentaciones y encontrar consuelo en momentos difíciles.
Es un mapa para la salvación y la transformación personal. ¿Usted qué opina sobre esto, querido hermano? Mira, hermano, aquí tiene mucha parte de verdad sobre lo que usted apuntó, comparte, nos dice sobre estos puntos importantes, porque la Biblia es el fundamento de la enseñanza bíblica sobre la voluntad de Dios, porque la palabra que Dios nos da a entender y nos explica por medio de la Biblia es por su medio de la voluntad de Dios, el reflejo de su carácter inmortal, porque sabemos que Dios es todopoderoso y como dice también su palabra, que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y por lo mismo es bueno este tipo de enseñanza bíblica que se va a llegar a compartir para que muchos radioescucha puedan entender, comprender, porque muchos no saben ni siquiera cuál es la voluntad de Dios, muchos no saben siquiera cuál es el cuarto mandamiento, que es el cuarto mandamiento de sus 10 mandamientos que existe. Incluso también en la palabra dice que es el fundamento sobre su voluntad. También muchos no saben quién es ser un verdadero hijo de Dios, quiénes son los hermanos de Jesús, su madre, cuál es el evangelio que Dios demanda, cuál es el evangelio eterno, sobre el mensaje de los 3 ángeles. Todo tiene un simbolismo con un objetivo de aprender de Dios sobre su verdad bíblica. Muy bien, compañero, muy buena respuesta. Como usted acaba de decir, un punto muy importante, el punto de los 10 mandamientos. Yo creo que, bueno, al menos yo cuando empecé a estudiar un poquito la palabra, desde que empieza amarás a tu prójimo, no robarás, no matarás, entonces nos damos cuenta que pues es algo un poco difícil para el humano, más no imposible, porque pues ya tenemos el ejemplo de Jesús. Obviamente no nos comparamos con Jesús porque pues sabemos que Jesús es Dios. También eso lo vamos a ir viendo poco a poco en este pequeño estudio, gracias aquí al hermano que tenemos que tiene un poquito más de tiempo, y gracias a eso vamos a escudriñar en cada programa. También invitamos a los que nos vayan a escuchar próximamente que si tienen dudas, tienen preguntas, muy pronto les haremos también saber sobre un número de WhatsApp donde anónimamente o como quieran, igual si gustan mandar los saludos aquí al programa, compartir sus inquietudes, compartir algún estudio también, ¿por qué no? Porque también esperamos en esta programación que haya mucha gente estudiosa. ¿Para qué? Porque, ¿para qué y por qué? ¿Para qué? Para aprender. ¿Por qué? Para seguir creciendo como hermanos, seguir creciendo espiritualmente. Eh, También vamos a ver, sobre todo, pues también de vez en cuando, algún otro que otro tema un poquito más complicado. Este espacio es más que nada pues para aprender de todo. Aquí no es una religión como tal. Bueno, somos parte de una iglesia, pero aquí podemos platicar todos como amigos, como hermanos. Aquí no importa si tú eres pentecostés, testigo de Jehová, del séptimo día, católico, adventista, aquí no importa. Aquí vamos a platicar todos porque también queremos saber su punto de vista sobre nuestro estudio que tenemos. Eh, Vemos también que Jesús se reunía con sus discípulos o con personas a practicar la palabra. Hay veces que era gente que ni eran de su círculo social, por así decirlo. También aquí, en este programa, ya vimos, compañero, la importancia de estudiar la Biblia, pero ¿cuál sería el objetivo de estudiarla entre todos? Bueno, hermano, es una pregunta muy, pero muy importante, cual la gente debe de comprender profundamente el verdadero significado de esta pregunta importante. Lo primero que tenemos que tener la convicción, o sea, el simbolismo de la convicción es tener, o sea, estar convencidos de lo que es verdad, pero por un escrito está, o sea, una cita bíblica, como nos dice Isaías 8:20, uno de los profetas escogidos por Dios,
para predicar lo que es una verdad bíblica, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Entonces es bien importante, primero que nada, lo primordial, entender por qué la Biblia nos dirige hacia la voluntad de Dios. Ahí nos explica varias citas bíblicas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que siempre la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras, fueron siendo inspiradas por el Espíritu Santo, que los hombres fueron guiados y escribieron lo que Dios les indicaba por medio del Espíritu Santo, que ellos no escribieron lo que ellos quisieron, sino que ellos escribieron, pero por mandato de Dios, instruidos siendo por el Espíritu Santo. No fue cualquier hombre, no cualquier idea, enseñanza, ni sobre todo enseñanza humana de sabiduría que viene de origen de mala interpretación, sino que es inspiración por el Espíritu Santo, ya que, como dice la palabra, que toda palabra es inspirada y útil para corregir, redarguir, enseñar y aprender de Dios, porque los santos hombres fueron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Primer punto a comprender que la Biblia es inspiración de Dios, y sobre todo, segundo punto importante, que tenemos que aprender de la palabra de Dios, y para comprenderla, discernirla, tenemos que pedir una de las promesas que Dios nos indica por medio de su palabra. Ahí tenemos a Santiago 1:5 y Efesios 1:17, donde nos dice que el que tiene falta de sabiduría, demandémoslas a Dios, al Dios Todopoderoso, para que podamos entender, discernir y comprender su palabra. Que si a alguien le hace falta sabiduría para entender su palabra, que es la Biblia, se la demandemos. En pocas palabras, se la pida más, pero con un corazón disponible, no para exaltarnos, sino para aprender y sobre todo dar a conocer lo que es la voluntad de Dios, porque también para muchos lo que es imposible, para Dios es posible. Y recuerden un punto importante también, compañeros, radioescuchas, hermanos, hermanas, hermano, que la palabra de Dios nos da a conocer Dios para que la pongamos a prueba, porque también Dios nos indica que no nomás seamos oidores, sino hacedores, y que ser hacedor es obedecer, entender primero para poder obedecer la palabra de Dios. Así es, compañero, un punto muy importante, ¿verdad? Hace poco también platicaba con unas personas y también me comentaba eso, el tener conocimiento de la palabra y no llevarla a cabo, dicen que para Dios a veces no tiene sentido en ese aspecto. Ya estamos un poco adentrándonos sobre los próximos temas. Vuelvo a repetir, cada persona que escuche y se quiera unir a nosotros, con mucho gusto, el día que gusten, podemos hacer una videollamada y estudiar juntos, ya sea en vivo, ya sea como ustedes más se les haga un poco fácil. El punto es estudiar, el punto es conocernos. Sabemos que el mundo del internet es muy extenso. Habemos miles de millones de usuarios sobre las redes sociales, sobre la tecnología, y la invitación es esta: si a veces tomamos 5, 10, 20 minutos, a veces hasta una hora, estando de ociosos en la cama, viendo videos que no tienen ni sentido, nada más buscamos que nos hagan reír, ¿por qué no tomar unos 20, 30 minutos o el tiempo que ustedes quieran dedicarle a Dios? Porque eso ya es de cada quien. Entonces, viene también una pregunta, hermano, referente a las respuestas que nos ha dado, referente ya a algunas citas bíblicas. Gracias también por mostrarlas, por leerlas. Ahorita estamos dando un pequeño repaso de lo que va a ser este programa. Ya los programas posteriores, después de este, vamos a durar un poquito más. Vamos a estar más
más abiertos a preguntas, vamos a profundizar. Una de las cosas que más se extiende en este estudio es que vamos a profundizar, hermanos. Vamos a profundizar. Un ejemplo, cuando la Biblia tú la abres en Génesis, dice, Dios hizo la tierra. Vamos a profundizar qué es lo que hizo Dios, cómo lo hizo Dios, para qué lo hizo Dios, aunque ya muchos que nos están escuchando ya saben, pero ese es el punto, aprender. Cada persona entiende la palabra de diferente forma y es ahí donde aprendemos unos de otros y también surge la duda, hermano. Entonces, hermano, ¿quiénes deben estudiar la Biblia? Pues bien, hermano, esa también es otro punto importante y sobre una base que tiene que ser bíblica. Sabemos que quienes deben estudiar la Biblia es la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes deben estudiar la Biblia? Pues para honra y gloria de Dios, Dios nos hace entender que, y tenemos tener ese punto de convicción de que yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí en esta tierra en la cual estamos viviendo, en este mundo lleno de pecado, yo creo que para todos, tanto niños, gentes grandes, mujeres, hombres, abuelitos, abuelitas, etcétera, etcétera. Yo creo que todos debemos de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Primer punto, para conocer cuál es la voluntad de Dios. Segundo punto, para conocer quién es Dios, el Todopoderoso. Y tercero y cuarto también puede haber respuesta o pregunta, para conocer cuáles son los testigos o testimonios de Dios. ¿Cuál es la historia bíblica? ¿Por qué el mundo está lleno de pecado? Tenemos que conocer también quién es el enemigo de Dios. También tenemos que conocer quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes son los hijos del mal. Porque no todos, como muchos dicen, todos somos hijos de Dios. No por eso quiere decir que en realidad lo seamos. Allí en Lucas nos lo dice, en Mateo, quiénes son los verdaderos hijos de Dios. En pocas palabras, los hermanos de Jesús. Sabemos también que hay mucha controversia sobre muchas preguntas que me han hecho que si Dios y Jesús es el mismo o Jesús es una persona y Dios es otra persona. Pero también la palabra nos aclara y nos da a entender que Dios es espíritu. Son puntos muy importantes sobre reflexión bíblica profunda. Por eso el tema se llama Estudio Libre sobre Fundamento Bíblico. Porque aquí, como dijo el hermano, aquí no se trata de religión, no se trata de una enseñanza falsa, no se trata de seguir una iglesia, no se trata de seguir a ningún hombre, sino se trata de aprender de Dios, de su evangelio, de su verdad y sobre todo de su enseñanza. Sabemos que la palabra de Dios es eterna y es extensa conforme a lo que es su voluntad. Pero por eso ese estudio profundo, ¿por qué? Porque mucha gente, hermanos, etcétera, que los ponen a leer una cita bíblica, pero realmente a veces resulta que no entienden a lo que se refiere esa cita bíblica, hermano. Pero por eso es estudio profundo sobre fundamento bíblico, porque cada cita bíblica pueden salir muchísimas citas bíblicas de una sola cita bíblica para entender y discernir, comprender y sobre todo para comprender cuál es el verdadero significado con la sagrada y bendita eterna ayuda del Dios Todopoderoso, que es el que nos hace discernir, comprender lo que es su verdad bíblica. Así es, hermano, un punto muy importante. Qué tan bueno es profundizar, porque cuando no sabemos ni tocar la Biblia, por así decirlo,
nos quedamos con lo primero que dice, pero no profundiza. Sabemos que cuando Jesús vino, dijo que cuando volviera a venir ya no iba a hablar con parábolas, muchas parábolas que a veces no entendemos. Justamente hace rato yo antes de empezar el programa hablábamos que hay veces que leemos la Biblia o algún versículo y no lo entendemos, pero más adelante llega una plática o X motivo y uno se acuerda de aquel versículo y de aquella parte que leímos que no entendíamos. Yo creo que me ha pasado mucho con usted, que a veces le digo, oiga, fíjese que no entendía este versículo y ahorita en la plática lo he terminado de entender. Y eso yo creo que nos ha ayudado mucho en el aspecto de que hay veces cuando se lleva el evangelio, ya vamos, como decía al principio, con la convicción de que sabemos qué es lo que le estamos dando a las personas. Porque también cuando alguien predica, pues lo que nos están dando, pues es alimento espiritual. Un alimento que pues que todos los días necesitamos, que todos los días debemos estar consumiendo, porque no solamente es el alimento carnal, el alimento material, por así decirlo, y también necesitamos todos los días del alimento espiritual. Ya entramos a una pequeña parte, la pequeña parte de esta sección yo la puse, estudia la Biblia con nosotros. En esta parte, ya en los programas posteriores, va a ser la parte donde nosotros vamos a profundizar hasta donde se pueda. ¿Para qué profundizar? Para que también nuestros hermanos algún día también nos compartan algún estudio profundo y estudiamos todos juntos y cada persona que nos escucha pueda entender. Regreso a lo mismo, hay veces que no entendemos una parte de la Biblia, algún versículo, algún pasaje, entonces, y escuchar otras anécdotas, otras experiencias de otras personas, nos hace entender un poco más lo que ya veníamos estudiando. Estudia la Biblia con nosotros, también es una parte muy bonita misma de este programa. Como todo programa, ya sabemos, es la bienvenida a los saludos y saludar a los que también nos manden saludos, porque aquí todos somos hermanos, todos somos iguales. Aquí no importa si vas empezando, si tienes años, si eres pastor, si apenas eres congregado, si apenas quieres ir a una iglesia. Inclusivemente yo siento que va para ti, va tú que nos estás escuchando. Tú eres la parte más importante, tú, esa personita que quiere conocer de Dios. No tengas miedo, no pasa nada, solamente es entrar a un mundo perfecto. ¿El mundo de quién? El mundo de nuestro Dios. ¿O usted qué opina, querido compañero y hermano? Pues muy bien, hermano, eso es muy, pero muy importante lo que está compartiendo. ¿Por qué? Porque ahí vemos que aquí se entiende el significado del estudio que se llama Estudio Libre sobre Fundamento Bíblico, perdón. Aquí tenemos la libertad de expresarnos públicamente, de expresarnos lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos, incluso lo que nos han llegado a predicar, pero que no nos pueden mostrar con fundamento bíblico. Sabemos que para entender la palabra de Dios tenemos que dirigirnos primero al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede hacer comprender lo que es su verdad bíblica. ¿Y por qué libre? Porque no tenemos alguien que nos diga, tienes que predicar esto, tienes que predicar lo otro, no más hasta ahí y no digas más porque si no te expulso de la iglesia, etcétera, etcétera. Recuerden que esto es un diálogo abierto, no para juzgar ni criticar, sino para salir de de las cosas que nos hacen no ver la claridad de la verdad de Dios. Sabemos que mucha gente tiene ideas erróneas y no por eso estoy juzgando, simplemente es un diálogo abierto que mucha gente tiene ideas o le han enseñado una falsa enseñanza, pero que a la vez que profundizamos esa enseñanza nos va a demostrar claramente que contradice la Biblia, que es la voluntad de Dios. Y por eso es profundo estudio bíblico, porque cada cita bíblica tiene un significado,
y Dios nos da a entender qué es lo que quiere que entiendamos, pero por estudio profundo. Por eso incluso hasta en su palabra dice que la palabra es como el reino de los cielos, es como un tesoro escondido, que para encontrarlo y encontrar ese oro escondido que es la sabiduría de Dios, tenemos que escudriñar. Literalmente, cuando una gente compra un terreno o un campo, si sabe que hay un tesoro ahí o algo similar que vale mucho, ¿qué hace? Va y vende todo lo que tiene, compra el campo y después hace hasta lo imposible para sacar el preciado oro o objeto que está oculto para tener el poder de eso algo que es lo que te enriquece. Y en este caso, pues el oro escondido, la sabiduría de Dios, que tenemos que profundizar para conocer el verdadero significado de su palabra. Sabemos que no es fácil, tampoco imposible para Dios. Dios ve el corazón, por eso hay unas citas bíblicas que nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Mucha gente a lo mejor no puede discernir, entender qué es entregar el corazón a Dios. Y mucho menos también a lo mejor no pueden comprender o no pueden discernir qué son los caminos de Dios. Y cuando se habla de mirar por mis caminos, es investigar, escudriñar, para darnos cuenta cuáles son los caminos que Dios nos indica. Porque acuérdense que por medio de la obediencia es como Dios nos santifica por medio de la obediencia. Por eso los santos hombres de Dios se les llama santos, no santos para adorar, pero aquí no estamos para juzgar. Es algo para ver que realmente Dios, qué es lo que nos quiere dar a entender por medio de su palabra. Así es, hermano. Vemos que usted dijo muchos puntos importantes. Uno, aquí no estamos para juzgar, estamos para aprender. De hecho, ese fue el proyecto que venimos pensando los dos desde un tiempo, de por qué no crear un espacio donde se pueda hablar abiertamente, porque eso es lo que falta. Es como cuando habla uno con un papá. A un papá yo creo que se le dice nada más lo que uno quiere decirle, pero si vamos con un amigo, se le dice hasta lo que no de nuestros secretos. Entonces, ese espacio es para lo mismo. No que hablen con nosotros, pero que sí conozcan a nuestro Padre, el único Padre que tenemos, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Jehová. A Él le podemos contar absolutamente todo porque Él espera eso. Él sabe todo de nosotros, pero también quiere escuchar nuestras voces, quiere escuchar de nuestros propios labios decirle, Padre, ¿sabes qué? Te confieso esto. Padre, no te he buscado por cierta situación. ¿Y cómo te va a responder Dios? Para empezar, no sé si compartamos la misma respuesta, compañero, pero Dios, para empezar, a veces nos habla por la Biblia. Yo creo que nos enamora desde ahí y poco a poco con las experiencias, conociendo testimonios, sí, seguir escudriñando las Santas Escrituras. Yo creo que eso es como dicen, la semillita va creciendo hasta hacerse un árbol fuerte, pero también este estudio bíblico es para que ese árbol fuerte no se vaya chueco, porque si el árbol va creciendo con buenos cimientos, con buenas cosas, yo creo que cuando usted y yo nos conocimos, mi pregunta muy obvia era, oiga, pues ¿quién es Jesús, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Bueno, Jesús, bueno, mi duda empezó cuando Jesús es Dios. Ah, caray, ¿cómo que Jesús es Dios? Si yo he visto, yo he leído que en la cruz decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿cómo? Yo soy padre, y, o sea, es algo que yo no entendía, no sé si se acuerde, que nos conocimos y era la típica plática de, pero ¿cómo le va a decir, oye, padre? O decir, o sea, decirme a mí mismo, yo no puedo. Muchas dudas que muchas personas que van empezando tienen. Porque, por ejemplo, siendo Dios, por otra, yo creo que es un poco fuerte. ¿Por qué siendo Dios no bajó de la cruz? ¿Por qué siendo Dios no dejó que los ángeles exterminaran a las personas que le estaban haciendo daño? Yo no entendía esas cosas. Y fue muy difícil para mí preguntar
a varias personas porque era el típico, es por amor. Ah, pues qué fácil, ¿va? Ah, pues es por amor, ya. Ah, bueno. Pero yo seguía quedándome con la duda. ¿Cómo que por amor? O sea, ¿cuál es el objetivo? Por eso la pregunta pasada que teníamos, ¿quién debe estudiar la Biblia, va? Ahora, ¿por qué por amor? ¿Amor hacia quién? Bueno, yo siendo Dios, yo decía, pues estos humanos no me sirven, son groseros, pues ya me crucificaron. O sea, yo para qué los quiero, mejor hago otros perfectos, que me alaben, que sean perfectos y no cometer el error de antes. Ahí va otro también, otro contraste. Cómo Dios siendo perfecto cometió ese error. O sea, es algo muy fuerte, compañero, que primeramente Dios nos preste tiempo en este programa para poder solventar todas esas dudas. Son dudas que se me dieron ahorita a la mente, que son dudas que nos van a llegar al programa, compañero. ¿Usted qué piensa? Pues mire, hermano, primero que nada tenemos que entender que Dios es Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Para lo que los hombres dice su palabra, es imposible, para Dios todo es posible. En pocas palabras, lo que nosotros es imposible de que cómo Dios puede ser Jesús, eso no puede ser, porque yo lo he escuchado por muchos hermanos de varias religiones que dicen que Jesús es el Hijo de Dios y hasta ahí. Pero esas palabras contradicen lo que es la clara verdad y revelación de la palabra de Dios, porque tanto en Isaías como en Hebreos y en otras citas bíblicas nos habla que Jesús, su nombre iba a ser admirable, Dios fuerte, Padre eterno, ¿verdad? Y también nos habla la palabra de Dios que así que en el principio era el verbo era con Dios, ¿va? Y el verbo era Dios. Y también hay una cita bíblica en Juan, me parece, que dice que el Padre y yo uno solo somos, o sea, una sola persona o un solo ser, ¿verdad? Entonces todos esos puntos para entenderlos claramente y discernir lo que Dios nos quiere dar a entender para que se nos quite esas dudas es escudriñar profundamente. Y sobre eso, como usted dijo, hermano, que más adelante con los estudios se va a compartir todo eso con citas bíblicas, puntos, comas y entender todo eso sobre lo que Dios nos hace entender por medio de su sabiduría. Sabemos que Dios conoce el corazón y Dios quiere que podamos comprender o que debamos comprender como Él es su voluntad, porque por eso la Biblia está escrita por su voluntad, porque la voluntad de Dios nadie la puede derribar. Incluso lo que es su verdadera enseñanza, nadie la puede ocultar o poner otro fundamento del que ya está puesto. Hay también cita bíblica donde dice que nadie puede poner otro fundamento sobre el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sabemos que Jesucristo, vino a este mundo ¿para qué? Para mostrarnos cómo se debe obedecer a Dios. Sabemos que Dios es perfecto. Por lo mismo de que Dios nos indica en su palabra. Sabemos que Dios es perfecto y Él nunca se equivoca, y sobre todo lo que nos da a conocer o nos ha dado a conocer por medio de su palabra, sabemos que nos da a conocer no para dudar, sino para creer y ponerlo en práctica. Sabemos también que su palabra no se puede contradecir, porque es contradecir la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es eterna, así como Él, su ley es eterna, su verdad es eterna y sobre todo su voluntad es eterna, hermano. Sabemos que hay muchas preguntas, muchas dudas sobre quién es Dios, quién es Jesús, que si Jesús y Dios son uno mismo o son diferentes personajes. Sabemos que Dios es perfecto y por eso es bueno que todos vayamos al conocimiento de su verdad
para ser salvos. Sabemos que el camino es el que Dios nos indica por medio de su palabra. Por eso dice una cita bíblica, ¿verdad? En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que nos indica lo que es una verdad bíblica por medio de su voluntad para comprender y tratar de hacer un esfuerzo grande para obedecerla. Porque lo único que Dios desea y nos da a entender que su objetivo primordial es comprender para obedecer. Porque así como Santiago 1:22 dice que no nomás quiere que seamos oidores, sino hacedores. Y al hacer hacedor es obedecer. Pero desgraciadamente el enemigo, desde que fue expulsado del cielo, incluso desde que estuvo en el cielo, él siempre ha sido el contradictorio de la verdad bíblica. Sabemos que el enemigo siempre se ha opuesto a lo que es la voluntad de Dios. Y así como él bien sabe que nosotros haciendo algo para qué, para ofender a Dios, vamos a tener la desaprobación de Dios. Y el mejor ejemplo lo tenemos con ¿quiénes? Con nuestros primeros padres allá en el Edén, Adán y Eva. El enemigo, su objetivo primordial fue que tuvieran la desaprobación de Dios, para que Dios los expulsara del Edén, y así fue. ¿Por qué? Porque creyeron más a la voz del extraño que a la misma voz del pastor. Sabemos que así como el enemigo hizo que fueran expulsados del Edén y tuvieran la desaprobación de Dios, también Él hace que nosotros tengamos la desaprobación de Dios por medio de la incredulidad. Primero es incredulidad para desobedecer y ser rebeldes. Entonces la palabra de Dios es muy clara y Dios desea que por eso vayamos al conocimiento de la verdad para que nadie se pierda. La guía es la Biblia que nos lleva a la vida eterna. Por eso vuelvo a repetir Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que nos lleva a una verdad de su voluntad, para que obedecerla, para que nos lleve a la vida eterna. Porque también su palabra en Apocalipsis dice que ningún mentiroso, ningún blasfemo, idólatra, borracho, etcétera, etcétera, entra en el reino de los cielos, más que es que el que hace la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios primero tenemos que creer, pero antes de creer y tener la convicción que es verdad, tenemos que escudriñar. Por eso es bueno que todos vengamos al estudio de la Biblia profundo, no por encimita, sino interiormente, porque interiormente es como vamos a descubrir el secreto de lo que es la verdadera enseñanza bíblica. Sí, así es, hermano. Es como cuando uno, por ejemplo, por así decirlo, a veces tiene uno un celular, pero no lo conoce bien. Ya los que le saben arreglar, pues ya lo destapa uno y dice, ah, pues tiene tales piezas y es como conocen. Entonces, como decíamos hace rato para todas las personas que nos escuchan, este estudio es prácticamente para eso, es para profundizar y tener la convicción, estar convencidos de que lo que estamos estudiando, o sea, no son palabras vacías o palabras aventadas al aire, por así decirlo, sino son palabras guiadas por el Espíritu Santo por medio de la Biblia. Porque pues a final de cuentas es la única herramienta que tenemos y debemos aprovechar también ese privilegio que tenemos, porque también se acuerda, compañero, que la Biblia también marca que va a llegar un momento en que ya no se va a hablar de Dios, ya no se va a hablar de religiones por un nuevo dictamen que va a venir más adelante, pero ese tema se los dejamos en duda. ¿Para qué? Para que nos sigan escuchando cuando lleguemos a este tema, un tema muy importante, un tema muy extenso también, porque debemos de estudiar. También a las personas a las que nos escuchan hay una parte donde nos habla de las esposas, de aquellas esposas que se prepararon, pero también hubieron personas que no se prepararon y cuando Jesús venga, usted que nos está escuchando, ¿de qué tipo de persona quisiera ser?
de los que se prepararon y escucharon la palabra de Dios y están listos para su llegada, o quieren ser de las personas, que nunca se prepararon y solamente esperan ser salvadas por algo que pues no. A veces decimos, estamos salvados por misericordia, claro, por amor de Dios también, pero también debemos agradar a Dios. Nosotros somos humanos y los que son papás, yo creo que ¿a quién consienten más? ¿Al hijo que se porta mal o al hijo que se porta bien? ¿Quiénes les da menos problemas? ¿Los que se portan bien o los que se portan mal? Entonces, esto también nos prepara, porque nuestro Padre Celestial nos dejó ese manual de vida para, pues para que no nos pase nada. Me voy a meter un poquito en cuestión de, antes de empezar con el tema principal, que sería en el próximo programa, hermano. Me voy a meter un poquito aprovechando el tema de la comida. La vez pasada veníamos llegando a la casa y decíamos, mi esposa y yo le preguntaba, oye Yasmin, pues tengo este malestar, estoy enfermo de algo, tengo una duda, si yo llevara a cabo lo que la Biblia nos dice, no comas esto, come esto, haz el otro, la respuesta de mi esposa fue, si tú llevaras a cabo lo que la Biblia dice, me dice, tú no te enfermaras. ¿Cómo ve este tema, hermano, este tema ya en alimentación? Muchas personas dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la comida ahorita con lo que están estudiando de la palabra de Dios? Mucho, mucho que ver, y eso lo vamos a ver por medio del estudio. Ahorita nada más es un pequeño repaso de lo que todos ustedes van a escuchar, de lo que todos ustedes nos pueden compartir, porque el programa lo vamos a hacer todos los que nos escuchen y aquí nosotros también. ¿Cómo ve, hermano? Pues mire, hermano, eso es bien importante también. Son claves, puntos que tenemos que entender, comprender profundamente, porque sabemos que la mente está botada por una mala alimentación. Y la mala alimentación, ¿qué es lo que pasa? Nos perjudica en la salud. Primero, mentalmente. Segundo, espiritual. Y tercero, no nos hace discernir las cosas espirituales de Dios. Ahí vemos el mejor ejemplo con Daniel y sus tres compañeros. Bueno, me has dicho, los tres compañeros de Daniel que estuvieron en el palacio del rey cuando fueron llevados en cautividad. Vemos que el rey les ofreció sus manjares y Daniel y sus compañeros prefirieron legumbres, semillas y agua natural. ¿Por qué? Porque el rey comía de todo, especialmente la carnita inmunda, que es el puerquito. Mucha gente está errada, no estoy juzgando, nomás es un comentario, un diálogo. Ese puerquito que luego pasa uno en las carnicerías y hasta se antoja, ¿va? Así es. Realmente tenemos que entender que el puerquito, el marrano, el cochino, etcétera, porque tiene varios nombres, pero es el mismo. Dios lo hizo con un objetivo primordial de limpieza, de limpiar el desecho. Son como las cucarachas del mar por medio de los camarones. Los camarones como el puerco porque es animal inmundo. La mala idea, interpretación o creencia de mucha gente es que Jesús ya vino a morir por nosotros y Él ha purificado todo y ya podemos comer de todo. En primer lugar, tenemos que entender que la palabra es eterna. Y si Dios dice algo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es para siempre. Porque también dice, ¿verdad? Una de las citas bíblicas, que Dios no es hombre para que se equivoca, ni hombre para que se contradiga, ¿verdad? Porque Dios no es como nosotros, que hoy pensamos de una forma y mañana de otra. No, Dios por lo mismo es perfecto y algo perfecto no tiene errores y Dios no se equivoca en su palabra y la instrucción que nos ha dado. Y segundo, mucha gente no puede discernir, entender la palabra porque la mente la tiene botada por una mala alimentación. Por ejemplo, aquellas personas que fuman, se drogan, que comen carne de puerco, toman coca, etcétera, exceso de azúcar. Todo eso la mente te la bota. Y por eso Daniel y sus compañeros prefirieron comer legumbres y agua natural, semillas. Porque todo eso te ayuda
y es lo primordial que el cuerpo debe de requerir, lo que contiene todas las sustancias de cada semilla, cada legumbre que uno se mete al cuerpo, porque el cuerpo absorbe cada nutriente, cada beneficio que metes a tu cuerpo. Claro, estoy refiriéndome a legumbres, ¿verdad? Así como semillas, llámese como se llame la semilla, ¿verdad? Arroz, lenteja, frutos, pasas, nueces, etcétera, etcétera. El cuerpo requiere todos los nutrientes de todo eso. Por eso cuando estaba en el Edén, Adán y Eva, Dios les dio todo tipo de árbol frutal como de semilla. Mas nunca les dijo pueden comer puerquito, pueden comer víbora, pueden comer rata, conejo, no. Incluso en Levítico nos da las especificaciones de qué animal es impuro y cuál animal no es impuro. Pero en este tiempo en el que estamos, en los tiempos del fin, yo creo que ya no es recomendable el comer no comer ni pollo, ni mucho menos marisco, ni filete, ni mojarra, ni pescado, porque muchos me van a decir, bueno, pero ahí en la Biblia dice que Jesús y sus discípulos comieron pescado, incluso Levítico dice que todo aquel que ande en las aguas, de todo aquel que tenga aletas y escamas, podemos comer, es cierto, pero en los tiempos de Jesús. Pero ¿cuántos años han transcurrido del tiempo de Jesús a este tiempo? Sabemos que ahorita el agua está muy contaminada, mercurio, mucha contaminación, parásitos, etcétera, etcétera. Y si tú quieres discernir bien la palabra de Dios, tienes que hacer un propósito grande para dejar de consumir todo eso, ¿verdad? Porque también la palabra de Dios dice que tenemos que presentar ante Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto. Hay que entender también profundamente qué significa esa cita bíblica, ¿verdad? Pero todo esto es algo que va a tratar sobre cada tema que ustedes van a ser los principales participantes de lo que quieran entender, escuchar y sobre todo dialogar sobre esos puntos importantes, hermano. Así es, hermano. Temas muy importantes, como usted lo acaba de decir. Hay veces que sí, yo también, si de repente me pongo un poco renuente porque que me digan, oye, ¿sabes qué? Pues es que no comas pescado. Y como usted dice, se viene a la mente, oye, pero pues Jesús, yo me acuerdo de Pedro, no le llenó la red. Entonces, ¿por qué ahora no? Bueno, vemos, como usted dice, la contaminación. Muchos pues ya tienen, Mucho mercurio, claro, mercurio y pues tantas cosas que que hay en se el comen fondo los del mar. pescados en el mar. Muchas, por ejemplo, las empresas, cuánta cosa no tiran al mar Mucha abierto. contaminación. Claro, entonces, pero qué rico nos lo comemos, ¿va? Sí, sí. Y al ratito decimos, pero pues ¿por qué me siento mal del estómago si solo comí pescado? Pero no sabes de dónde viene ese pescado. Así es. Entonces, a todas las personas que nos escuchan, estos van a ser los temas. No, tal vez siempre vamos a profundizar temas bíblicos, a veces temas de salud, porque también Dios dice que somos el templo de Dios y debemos de cuidarlo. Hay veces que pues, nos gusta lo del mundo, nos distraemos, sobre todo como lo acabamos de decir en las comidas. Qué rico es comer de todo y valga la redundancia, vamos un poquito para atrás en el aspecto del cochino, del marrano, del puerco. Yo creo que muchas personas lo consumimos en alguna vez de nuestras vidas, hay unas que no también, pero qué rico, bueno, yo todavía la verdad a veces paso y siento el olor de la manteca y digo, pero a veces no sabemos el contexto del daño que nos hace. Volvemos a lo mismo. Qué bueno es estudiar a veces en un pequeño grupo, compartir estudio, porque yo también aún seguía yo un poquito con muchas dudas sobre el puerco. Ahorita me abrió usted un poquito más la mente, que son como los animales que vinieron a limpiar pues, los desechos. Yo recuerdo la parte donde Jesús aventó a los demonios, ¿se acuerda? A los puercos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Yo también me quedaba con la incógnita de esa escena, de esa parte de la Biblia, que
yo decía, ¿por qué justamente a los puercos? ¿Por qué los enemigos? ¿Por qué los demonios eligieron los puercos, no otro animal? Ahora se entiende que Jesús en ese momento lo que hizo, bueno, voy a limpiar del mundo, y por qué no ocupar a los puerquitos que para eso fueron hechos. Pero cometemos el error de pues hacerlos en carnitas, en chicharrones, y es como, sí, exactamente, es como a veces como las cucarachas, como los camarones, ¿verdad? Que también los camarones, su función pues es los desechos del mar. De hecho, cuando se pesca, en la parte de arriba pues trae su intestino, ¿verdad? Y aún así yo he visto Sí, personas sí. que aún así se lo comen, se lo Sí, meten. sí, bien rico. Exacto, y dice uno, caray, ¿cómo? Entonces, queridos hermanos y amigos, ya casi estamos llegando a la parte final de esta pequeña introducción de este bonito programa. Posteriormente le estaremos indicando los días del programa, no se lo pierdan. Vamos a estar en YouTube, en Facebook también. A partir de mañana vamos a empezar a publicar dónde vamos a estar, en qué plataformas, cómo se va a llamar la plataforma y qué días vamos a estar en vivo, totalmente en vivo para ustedes. ¿Para qué? Para que tengamos interacción, tengamos plática, tengamos de qué hablar. La Biblia, hermanos, es totalmente extensa, no vamos a acabar. Yo siempre platico aquí con mi compañero y amigo que siempre decimos, nos vamos a morir y no vamos a terminar de comprender ni de leer la Biblia, pero leerla de verdad, porque pues si nos ponemos a leer por leer, yo creo que una semana basta para terminarla, pero la entenderemos, yo creo que no, y esa es la parte que debemos de entender. Por eso es este programa, el programa muy importante que le pusimos, estudio libre bajo fundamento bíblico. O sea, un estudio que tiene bases, que tiene raíces, que no está hecha por hacer, y ni mucho menos vamos a estar hablando por hablar, porque también sabemos que la palabra dice, ay de aquel que le ponga un punto y una coma a la Biblia. Entonces, hermanos, la invitación es esa, la invitación es que se unan a nosotros, que nos escriban. Como les acabo de decir, en próximas horas les estaremos pasando también un número de contacto vía WhatsApp para que nos estén escribiendo en vivo y platiquemos en vivo y estemos aclarando sus dudas como ustedes también van a aclarar la de nosotros. Esta es la gran invitación. ¿Cómo ve usted, amigo? Muy bien, hermano. Así es. Y sobre todo recuerden esto que es muy importante y ténganlo bien en la mente, que la mayor arma de Satanás, que es el enemigo de Dios, es la ignorancia sobre las escrituras. En pocas palabras, ignorar lo que Dios dice por medio de la Biblia. No debemos de ignorar, porque acuérdense que la ignorancia te lleva a la perdición y es lo que el enemigo quiere, la ignorancia del mundo, para que esas almas se las pueda ganar. Porque una persona que se prepara estudiando con el discernimiento que Dios le concede sobre fundamento bíblico, no hay potestad que te pueda vencer, porque tú estás fundado sobre el fundamento que es la palabra de Dios, sobre su evangelio eterno. Sabemos que el evangelio es para siempre, porque la palabra de Dios, la Biblia, es la voluntad de Dios y la palabra es eterna. Así como Él es eterno y nunca es fin ante Dios, su vida, así también su palabra es eterna. Y sabemos que tanto los 10 mandamientos como su evangelio es eterno. Los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el sábado, ese día va a durar para toda la eternidad. Y eso nos lo responde en Isaías capítulo 66, versículo 23. Que después de cielos nuevos y tierras nuevas es cuando venga Jesús por segunda vez. De mes en mes y de sábado en sábado, o séptimo día a séptimo día, o cuarto mandamiento, porque el sábado es el día representativo del cuarto mandamiento. Y ninguna potestad, ningún hombre, ningún evangelio, incluso el mismo Satanás no tiene poder como para cambiar un solo precepto de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Sabemos que la ley moral es eterna y por ello vamos a ser juzgados todo mundo, quieramos o no, nos guste o no, cuando estemos ante Dios.
ante el juicio de este mundo, Dios nos va a pedir cuentas sobre todo lo que viene, los 10 mandamientos, el por qué adulteraste, por qué fornicaste, por qué robaste, por qué deshonraste a los padres, por qué no guardaste el sábado, etcétera, etcétera. Y nosotros no vamos a tener fundamento para qué justificarnos, porque la mayoría de la gente o religiones no se trata de juzgar, sino de comentar, ¿verdad? Es un diálogo, ¿verdad? La mayoría de religiones se justifica diciendo que la ley de Dios ya fue clavada en la cruz. Pero esa ley está en el cielo, nos dice Hebreos, y Hebreos es el Nuevo Testamento. En Hebreos ahí está escrito que en el segundo departamento, que es el lugar santísimo, ahí están las 2 tablas de piedra que Dios escribió con su propio dedo. Y sabemos que los primeros 4 mandamientos son para Dios y los otros 6 son para el prójimo. Pero todo eso también hay estudio profundo. Y cada estudio, cada mandamiento de la ley de los 10 mandamientos de Dios, vamos a profundizar para que la gente entienda. Y aquí no lo estamos compartiendo ni queremos que la gente escuche para que me crean o no me crean, o nos crean al hermano y a mí. Simplemente se comparte porque Dios nos los da a revelar así. El creer o entender y obedecer es punto y aparte. Ya eso es cada quien y personalmente ustedes con Dios. Porque Dios nos va a pedir cuenta de todos y cada uno de los 10 mandamientos y sabemos que vamos a entregar cuentas ante Dios. Y aquí no es que si nos guste o no nos guste como es la Biblia. Porque desgraciadamente tengo muchos comentarios de gente que dice que ellos se convierten de una religión a otra. ¿Por qué? Porque ellos agarran lo que les conviene, lo que les gusta y los que no lo desechan. Pero aquí tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta y claramente, que Dios no nos dejó la Biblia para ver si nos gusta o no nos gusta, sino nos dejó para guiarnos, para que no nos pierdamos. Porque la Biblia es la guía que nos lleva a la verdad eterna, por medio de la obediencia. Y muchos tienen el error de creer y pensar y enseñar, incluso a mucha gente que están desviando, que dicen, somos salvos por gracia. Sí, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Un poco de lo que Dios me hace discernir para la suya, que la gracia es la oportunidad que Dios nos da para conocer su verdad, para obedecerla, para ser salvos. Porque solamente los obedientes a Dios van a ser salvos. Ustedes piensan o creen que Elías, como Enoc, que se los llevó Dios sin ver muerte, fue por desobedientes o incrédulos. No lo creo. Fue porque ellos eran, ¿qué? Temerosos de Dios y obedientes, que tenía un corazón disponible para obedecer la voluntad de Dios. ¿Y por qué Dios utilizó a todos y cada uno de los profetas? Porque Dios conocía su corazón, que ellos estaban disponibles a entender la voluntad de Dios para ponerla en práctica. Por eso dice Dios, ¿verdad? Que no nomás seamos oidores, sino hacedores, o sea, obedecer, ¿verdad? Nos dice Santiago 1:22, ¿verdad? Que no nomás tenemos que ser oidores, sino oidores. Y recuerden también, hermanos y radioescuchas, que todo estudio que gente, pastores, evangélicos, todo aquel que predica, ¿verdad? Si les comparten estudio, tienen que ser con un escrito está, o sea, con una cita bíblica, para que les estén confirmando lo que Dios quiere darnos a entender. Como dice uno de sus profetas, a la ley y al testimonio. O sea, que si alguien te habla conforme a los 10 mandamientos, tiene que ser con un escrito está. Y si alguien te dice algo que contradice la palabra de Dios, pues no es evangelio de Cristo. Porque Gálatas nos dice que si alguien te da un evangelio diferente del que hemos aprendido, sea anatema, o sea, en pocas palabras, sea maldito. ¿Por qué? Ya sea un ángel del cielo te presente un evangelio diferente del que hemos aprendido de Dios por medio de la Biblia, sea maldito. Y yo no lo digo. Anatema quiere decir del significado maldito. Nos dice Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, que nos dice Dios, dice, Jehová dice, maldito el hombre. O sea, es la voluntad de Dios. Dios nos indica que es alguien maldito cuando alguien confía en el hombre sin probarte un escrito está, presentarte sin un escrito está, y que su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es apartarse de Jehová? Apartarse de la Biblia, porque la Biblia es la enseñanza de Dios. Apartarse de su corazón de Dios es eso. Por eso Dios te pide el corazón. ¿Para qué?
para que tú, entregando el corazón a Dios, estés disponible a tratar de entender para obedecer. Y no por eso, aunque tú obedezcas la palabra de Dios y la entiendas, no quiere decir que seas perfecto. Dios, cuando habla de perfección e integridad de alguien, es cuando tiene temor de Dios. Y tener temor de Dios no es tenerle miedo. Tener temor de Dios es tenerle reverencia, respeto, para obedecer lo que es su voluntad, hermano. Así es, hermano. Pues estamos llegando ya al final de este bonito programa, nuestro primer programa. Vuelvo a repetir, lo que se vio el día de hoy es pues algo que vamos a, este, a empezar a